Muy buenas tardes, hoy es 25 de agosto del 2020. Hoy es un día muy importante porque es el cumpleaños de mi papá. También cumplo 7 años de casado con Rocío. Tenemos una hija, Victoria, es un regalo de la vida. Y además quiero presentarles un libro escrito por mi persona, inspirado por mi señora y por mi familia, que busca ayudar, que busca ser un bastón en la vida de muchas de las personas. Un libro que busca fortalecernos el espíritu y que a pesar de los problemas y de la cantidad de problemas que tengamos, que a pesar de que nos agobien, siempre mañana será un nuevo día, mañana será un nuevo despertar y debemos despertarnos fuertes, con el espíritu fuerte para salir y luchar, porque todos los días, hasta el punto final de nuestra vida, van a ser días de batalla y debemos estar preparados y afrontar los problemas con alegría. Desde el punto de vista de la medicina, como médico, también intenta ayudar a las personas para mostrarle cómo funciona el pensamiento, la subconsciencia que existe, que es algo que está presente, que se puede ver y tocar dentro del cerebro. También la conciencia, cómo funcionan y cómo inducen al pensamiento para poder nosotros dominarnos, para poder tomar excelentes decisiones o por lo menos las mejores decisiones, para poder hacer el examen de conciencia, para poder ordenar la mente en base a los problemas, para poder clasificar los problemas en orden a importancia. También menciona a muchos filósofos, principalmente en los puntos donde ellos tratan sus teorías sobre el conocimiento, cómo funciona el conocimiento, filósofos de todas las épocas, y esperemos que le sea útil, que le ayude a muchas personas y de corazón espero que les guste. Estará en venta en la municipalidad y al pie del cerro, en la caseta turística de nuestra ciudad. Este libro, todo lo recaudado del libro Tecoé, el libro Vida, va a estar destinado al mantenimiento de la iglesia de Yaguarón, la iglesia del Templo de San Buenaventura, y también para la compra de medicamentos para la clínica municipal. Esperemos les guste de corazón para todos ustedes. Hasta luego.